y comentar que estamos ya iniciando el camino de lo que es nuestra nueva etapa dentro de biología ambiental. Cerramos la parte introductoria, la parte de biología, características específicas a nivel del individuo, y a partir de hoy iniciamos nuestro camino para conocer el componente de ecología. Ecología es el área de la ciencia que nos va a ayudar a interpretar cómo se relacionan todos los seres vivos con el medio abiótico. Y justamente son las bases que vamos a ver de la ecología, lo que posteriormente ustedes van a utilizar en la construcción de otros conocimientos de asignaturas posteriores que van a contribuir a lo que es la gestión del ambiente. Entonces, el camino que iniciamos el día de hoy tiene más que nada esa finalidad de acompañarles con los conceptos básicos a lo largo del componente ambiente que ustedes tienen en la carrera. Entonces, el día de hoy nos propusimos como un contenido a desarrollar el concepto de lo que es modelo en la ecología, qué es el ecosistema, cuáles son sus componentes, cuáles son sus propiedades, qué son los servicios ecosistémicos, ese concepto bastante económico que hoy en día se utiliza bastante en el campo del ambiente, y conocer el concepto de la sucesión ecológica y la regulación de los ecosistemas. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos como objetivo, nos planteamos como objetivo de nuestra clase que se pueda comprender cómo se organiza un ecosistema desde la teoría para luego aplicar estos conceptos teóricos a la práctica. Esa actividad es la que ustedes van a realizar el día jueves con la profesora Romy en práctica, llevando estos conceptos a la visibilización en una situación real. Y que puedan diferenciar los diferentes servicios que brindan los ecosistemas desde ese concepto más humano y más económico que también hoy en día forma parte del estudio dentro del campo de las ciencias ambientales. Entonces, primeramente, queremos hablar de los modelos. El concepto del modelo, que surge de una propuesta que inicialmente se basa en la parte informática, que es la teoría general de sistemas, es una forma simplificada de explicar la realidad. Entonces, un modelo es como tener el plano de una vivienda en el cual estamos imitando una realidad que es la que vamos a tener posteriormente de la construcción para poder hacer predicciones, para poder ver si nuestro cálculo es correcto, si nuestra armadura es suficiente, si el cimiento va a poder soportar en los pisos o los espacios que estamos proyectando. De esa misma manera funcionan los modelos en la ecología. Muchos de los procesos ecológicos que se fueron descubriendo a lo largo de los años, hoy en día los presentamos de manera simplificada en función a estos modelos, y los decimos simplificados porque la realidad en sí es mucho más compleja. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de un modelo ecológico? Primeramente, cualquier proceso, cualquier simulación real en el contexto de la naturaleza siempre es dirigido o es promovido por una fuente de energía externa, que es la energía solar. Esa energía solar va a incidir en partes que inicialmente las vemos de manera separada y las llamamos entradas. Podemos tener 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de qué tan complejo queremos realizar el modelo. Esas entradas o partes interaccionan entre sí, se relacionan y nos dan un producto. Ese producto final vuelve a retroalimentar, vuelve a influir en esa interacción para que se pueda mantener el ejemplo o el proceso o la actividad de manera permanente en el mundo natural. Entonces, es un ejemplo teórico de cómo podría estar sucediendo un proceso ecológico. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de estas partes de un modelo. Siempre teniendo como referencia nuestra energía externa, el sol,
El sol es la principal fuente energética que rige todos los procesos biológicos, ecológicos, químicos dentro del mundo natural. O sea, la fuente de energía por excelencia que tenemos sobre la faz de la biosfera de la Tierra es el sol. Vamos a tomar un caso sencillo en el cual vamos a identificar dos posibles entradas, que son las plantas, un ejemplo de seres vivos, que van a interactuar con el suelo. Le decimos ejemplo porque en realidad no podemos hoy en día desvincularle totalmente a la planta del suelo, no existe una planta sin suelo. Pero para entender el modelo lo vamos a ver como dos entradas diferentes. Van a interactuar estas dos entradas entre sí, la planta o las plantas con el suelo, y van a dar un producto al que le vamos a llamar bosque. Y ustedes me dirán, pero en un bosque hay mucho más que plantas y suelo. Por supuesto, el producto es mucho más complejo que solamente estas dos entradas que en este caso estamos graficando. Pero estos modelos justamente son esas, son fórmulas simplificadas de la realidad que podrían, en este caso en particular, ayudarnos, por ejemplo, a conocer cómo incide el tipo de suelo en el desarrollo de las plantas con un producto llamado bosque. Va a ser diferente el tipo de bosque o las características del bosque cuando tenemos diferentes tipos de suelo. Entonces, estos son ejemplos de cómo vamos a interpretar la realidad en ecología. Porque observarla con toda su complejidad es algo que en muchas ocasiones demora tiempo y estudios tienen unos límites en cuanto a tiempo, entonces se buscan estas fórmulas simplificadas de entender la realidad. Y en este ejemplo hay una retroalimentación que podría ser la hojarasca, es decir, estas plantas pierden hojas en su dinámica natural, esas hojas caen al suelo, de a poco van siendo degradadas por los microorganismos y eso va formando una capa vegetal seca de hojarasca más una materia orgánica degradada que queda por debajo de la misma. Y en un bosque también se pueden llevar adelante ciclos, movimiento de elementos químicos entre la parte viva y la parte no viva, lo que llamamos ciclos. Entonces, esa también es una forma de retroalimentación de este producto bosque a la interacción que se da entre las plantas y el suelo. Entonces, estos son ejemplos de cómo nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir estudiando procesos que se dan a nivel natural. Después de esta comprensión de cómo la ecología estudia en base a modelos el funcionamiento de su realidad, es importante que tengamos muy en claro el concepto de un ecosistema. El ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. Así como vimos en un inicio que la célula es esa unidad de la vida que es objeto de estudio de la biología a nivel individuo, a nivel ecología es el ecosistema la unidad de estudio. ¿Y qué va a ser el ecosistema? El ecosistema va a ser un lugar físico. Tiene que ocupar un lugar geográfico con características específicas y tiene que tener una superficie dada, sí o sí. ¿Y qué va a existir, qué tiene que darse dentro de esta unidad geográfica? Tienen que vivir un grupo de organismos, de seres vivos que van a interactuar, van a funcionar juntos. A ese grupo de todos los microorganismos que viven en ese espacio físico, le vamos a llamar comunidad biótica o también le podemos llamar biocenosis. Son dos conceptos que nos indican exactamente lo mismo. Los seres vivos que viven en ese lugar determinado. ¿Qué además tiene que suceder dentro de ese lugar determinado? Estos seres vivos tienen que interactuar con su medio físico.
es decir, con el medio abiótico, agua, aire y suelo, de los cuales dependen y también en los cuales ellos van a estar influyendo. Y esta relación entre los seres vivos y su medio físico tiene que permitir dos acciones muy importantes que van a ocurrir siempre en un ecosistema. Primero, se tienen que formar nuevas estructuras bióticas, es decir, estos organismos vivos tienen que reproducirse en un ecosistema. Van a haber nuevas especies, o sea, no es nuevas especies, nuevos individuos de las especies presentes, de vegetales, de animales, de microorganismos. Tiene que formarse estructura biótica. Y también tiene que haber un movimiento, un ciclaje, le llamamos ciclaje, al movimiento de la materia. Aquí recuerden, lo vamos a ver en la parte de energética, pero la materia sigue un principio muy similar al de la energía en el comportamiento de los ecosistemas. No se crea ni se destruye, se va constantemente ciclando, moviendo. ¿Y entre quiénes? Entre la parte viva y la parte no viva. Entre los organismos y su medio físico. Entonces, para que ustedes recuerden el concepto de ecosistema, sin tener que saberlo memorísticamente, sino comprendiendo. Recordemos, es un lugar físico en el cual viven seres vivos, a los que le llamamos biocenosis o comunidad biótica, y interactúan con un medio físico, agua, aire y suelo, para que ocurran dos importantes procesos que siempre se van a dar en un ecosistema: la formación de nuevas estructuras y el ciclaje de la materia. Ese es nuestro concepto de ecosistema. ¿Qué nos vamos a ocupar de conocer después? Y la estructura, cómo está formado un ecosistema, qué proceso está sucediendo, qué puede verse alterado por una actividad del ser humano. Esas van a ser preguntas posteriores una vez que ya tenemos presente y tenemos en cuenta este concepto del ecosistema. ¿Y cuáles son, desde el punto de vista trófico? La parte trófica indica nutrición, alimentación. En un ecosistema tenemos dos estratos o dos componentes: el estrato autótrofo y el heterótrofo. El autótrofo es aquel en el cual están las plantas que tienen clorofila y también algunas algas y bacterias o cianobacterias que tienen el pigmento clorofila. En este estrato lo que sucede es que estos organismos utilizan la energía lumínica solar a través de esos fotones que están presentes en el pigmento clorofila, y esa energía ellos utilizan para unir sustancias inorgánicas simples y formar sustancias orgánicas más complejas. Unir dióxido de carbono y agua para dar lugar a una sustancia orgánica que es la glucosa. Ese es el estrato autótrofo. Mientras que el estrato heterótrofo va a estar compuesto por todos los otros seres vivos, herbívoros, carnívoros, descomponedores, que no pueden llevar adelante el proceso de la fotosíntesis. Entonces se tienen que alimentar a partir de la ingestión de otros seres vivos. Entonces todos aquellos que se alimentan de otro ser vivo se pueden alimentar de una planta o se pueden alimentar de otro animal o de un microorganismo. Esos son los que forman parte del estrato heterótrofo. Existen 4 grandes propiedades que podemos identificar en un ecosistema. La más importante es la propiedad emergente. Y aquí vamos a recordar ese modelo que vimos de bosque. La propiedad emergente de un ecosistema nos indica lo siguiente: después de la interacción de dos o más entradas, aparece un producto
que tiene características nuevas a las entradas de manera independiente, como producto de su interacción. Eso quiere decir, o qué nos grafica la propiedad emergente. Un bosque tiene características diferentes a que yo analice las plantas de manera independiente y que yo analice el suelo de manera independiente, porque de esa interacción suelo-planta nacen nuevas propiedades. Y eso es lo que constituye que un ecosistema sea tan diverso, de que cuando yo tenga el producto de la interacción pueda observar efectivamente nuevas propiedades. Esa es la propiedad más importante cuando hablamos del ecosistema. Las nuevas propiedades que van surgiendo a medida que las partes van interactuando. Y luego tenemos otras tres propiedades. La propiedad de la diversidad. La diversidad me está indicando el número de componentes que integran el ecosistema, cuántas especies, cuántas formas de vida. Tengo autótrofos, heterótrofos. Mis heterótrofos son animales, son hongos, son protozoarios. ¿Qué especies tengo? ¿Cuántos individuos tengo de cada especie? Todos esos datos yo los obtengo a partir de la propiedad a la que le denomino diversidad. Otra propiedad que tienen los ecosistemas es la que se llama homogeneidad. Y un ecosistema es homogéneo cuando sus características en el espacio espaciales o funcionales, o cómo está funcionando, qué proceso se lleva a cabo, no cambian mucho de un lugar a otro dentro del mismo ecosistema. En ese caso, estamos refiriéndonos a que tenemos un ecosistema bastante homogéneo. Y la estabilidad se refiere a la capacidad que tiene un ecosistema de resistir a una perturbación. Y a esto le vamos a llamar estabilidad por resistencia. Ejemplo, un ecosistema resistente es un bosque, aquel que va a pasar por diversas tormentas, incluso puede pasar por un incendio forestal, pero el ecosistema sigue estando ahí. Por más de que se haya visto afectado, hayan muerto seres vivos, el ecosistema bosque sigue estando ahí y con el paso del tiempo, cuando viene una precipitación, se recupera. Esa es la estabilidad por resistencia. Mientras que existe otra forma de estabilidad, que es la estabilidad por resiliencia. El ecosistema que es estable por resiliencia es aquel que pasa por una perturbación, pero se recupera pronto. Ejemplo, un pastizal. Seguramente alguna vez ustedes ya pasaron por toda la zona de Paraguarí, Misiones, zona de muchos pastizales, que en estos tiempos de calor muchísimo se quemaron. Esos ecosistemas se queman rapidísimo. Empieza el fuego y es muy difícil de contener. Pero ¿qué pasa? Como la gran mayoría tiene pastura, tiene una vegetación herbácea, así como rápidamente se quema, puede pasar una semana y media, viene una lluvia y estamos viendo que se está recuperando, que están surgiendo nuevos brotes dentro de ese ecosistema, se está recuperando mucho más rápido, porque su tipo de estabilidad es por resiliencia, es decir, soporta las perturbaciones y se recupera con mucha facilidad. Mientras que el bosque, por ejemplo, resiste hasta lo último y finalmente lo que pasa es que cuando ya sufre un daño va a tardar un poquitito más en poder ver ese momento de recuperar. Bueno,
Entonces vamos a ver los dos aspectos que tiene un ecosistema: su estructura y sus procesos. Aquí es importante tener en cuenta que lo que nosotros vemos es la estructura. Los procesos no los podemos ver, pero sí los podemos identificar a partir de la estructura. Y eso es lo que vamos a ver a partir de aquí. ¿Qué es la estructura de un ecosistema? O también le podemos conocer con el nombre de estado de un ecosistema. Es aquello que podemos ver y que tiene componentes como especies presentes, qué especies hay en un ecosistema, qué estructura hay en la comunidad, qué niveles tróficos hay en la comunidad, cuáles son esos niveles tróficos. Hay productores y hay plantas, hay herbívoros. Si yo veo animales que tienen el hábito alimentario del herbivorismo, si hay carnívoros, si hay descomponedores, tal vez los descomponedores yo no los voy a ver directamente, pero si observo que hay materia orgánica degradada, yo puedo identificar presencia de descomponedores. ¿Qué formas de vida tiene el ecosistema? ¿A qué le llamamos formas de vida? Tengo un sistema húmedo, un humedal, un lago, una laguna, un arroyo, un río, o tengo un ecosistema terrestre, como un pastizal, o tengo un bosque, o tengo un área de transición entre un bosque y una pastura. Esas son las formas de vida. Y la distribución espacial de las comunidades, es decir, cómo están estos seres vivos, sean animales, vegetales, cómo están distribuidos en el espacio. Existen, por ejemplo, islas de bosques, le llamamos, ¿verdad? Son islas de especies vegetales que están cada cierto espacio metidas, inmersas en una pastura, que es lo que se suele ver en la zona norte, en el Cerrado de Concepción, o si tengo solamente pastura, como mis ecosistemas de pastizales de Misiones, o si tengo un bosque bajo, como puedo ver en zonas de cordillera. Entonces, esa es la distribución espacial de las comunidades que están presentes. Todo lo que forma parte de la estructura de un ecosistema, yo puedo ver. Y para eso vamos a fijarnos en esta fotografía. Es una fotografía cercana, sencilla, es decir, no está pensada en el hecho de poder transmitir específicamente algo, sino lo que quiero mostrarles es cómo podemos interpretar algo que veríamos a simple vista, porque es lo que ustedes van a hacer el jueves. En este caso, quiero que se fijen en la imagen, la voy a describir de lo que yo puedo ver, que es más relevante. Tenemos suelo, los vegetales siempre están asentados en el suelo. Veo acá especies vegetales arbóreas, probablemente ustedes también la puedan identificar en este caso, porque son especies muy conocidas, son pinos. Tengo una cobertura de pasto sobre el suelo que está recubriendo, pero es un pasto muy, muy pequeñito. En la zona más para atrás de la imagen tengo un curso hídrico, un movimiento de agua, no sé decir solamente con la imagen si es un río o un arroyo, pero sí puedo decir que tengo presencia de agua. Y cruzando el agua, tengo nuevamente suelo y puedo decir que aquí veo también especies vegetales, pero que son diferentes a las del pino que tengo en esta zona. Aquí incluso me pueden decir que están viendo un coco. Quienes tienen un poco la habilidad visual y conocen estos vegetales me pueden decir que acá ven tacuara, bambú, pero no es, digamos, lo más importante no es tener la vista de identificación, porque eso con la práctica uno lo va ganando. Pero sí que podemos decir que esta es una especie, esta de pasto es otra especie. Yo sí puedo diferenciar que el pasto es diferente al pino, y que la especie que veo cruzando el agua
es una especie distinta nuevamente a estas dos. Eso es ver la estructura de un ecosistema, ver qué forma de vida tengo. En este caso me centro en los vegetales, porque es lo que yo puedo mostrarles en esta fotografía. Si ustedes caminan por un ecosistema, van a poder ver si hay presencia de animales o si hay toda la parte de microfauna de suelo, si tienen insectos, si tienen hormigas, si hay arañas de suelo, si hay termitas, si hay escarabajos. Eso me va a dar información de lo que yo tengo presente en este lugar. Y algo que ocurre y que me ayuda a entender qué tan complejo es un lugar es el concepto de los estratos. ¿Qué son los estratos? Son niveles de crecimiento. Quiero que ahora ustedes se imaginen viendo esta imagen de un pino. ¿Cómo es un pino? Es un árbol alto, y cuando yo en un ecosistema tengo árboles altos como este pino, yo lo llamo como especies presentes en un estrato superior. Las especies más altas que yo tengo en un ecosistema se conocen como estrato superior. Y son especies arbóreas, es decir, son árboles, especies leñosas, así de leña de gran porte, que tienen resistencia. Ese es el estrato arbóreo. Yo puedo tener un estrato medio, como serían estos árboles que yo veo en la zona un poco más atrás del agua, que tienen un estrato medio, no son hierbas, pero tampoco llegan a ser los árboles de gran porte como el pino. Ese estrato se conoce como arbustivo. El arbustivo en nuestro país, en zonas naturales, puede ir de 3 a 10 metros. Eso es arbustivo. Superando 10 metros es arbóreo, porque en nuestras zonas de bosque nosotros tenemos importantes especies de carácter vegetal. Y ese estrato arbustivo normalmente le damos el nombre de estrato medio o también sotobosque, que es ese nivel intermedio entre las hierbas y los árboles. Y luego tenemos un estrato inferior en el cual tenemos especies herbáceas principalmente, pero también, ¿qué vamos a tener en el estrato inferior? Vamos a tener las plantas bebés. ¿Qué son las plantas bebés? Estas especies generan semillas que van a originar nuevos individuos. Esos individuos caen al suelo, germinan y los vegetales que llevan mucho tiempo de desarrollo empiezan a crecer. Esos individuos que empiezan a crecer producto de las semillas, de los árboles que están en los alrededores en un ecosistema, llevan el nombre de regenerados. Los regenerados son los árboles bebés, los que nacen de los árboles, de las semillas de los árboles que están en el sitio en el cual nosotros estamos observando. Y los regenerados, por más que si pasa el tiempo y tienen todas las condiciones, se van a convertir en árboles del estrato superior, en el momento en el cual están creciendo y tienen 1 o 2 años y no pasan del metro o metro y medio, se encuentran dentro del estrato inferior. Por eso que en el estrato inferior, además de las hierbas, en el grupo de las hierbas entran los pastos, por ejemplo, tenemos también a los regenerados o especies que están en proceso de desarrollo del tipo herbáceo, del tipo árbol. Entonces, eso es lo que yo veo en la estructura de un ecosistema, lo que tengo presente y su organización. Esto me va a llevar a poder identificar los procesos ecológicos, que son los aspectos dinámicos del ecosistema. Son funciones naturales que están presentes en un ecosistema que yo no puedo ver, pero que identifico que existen a partir de
observar la estructura, que pueden ser procesos ecológicos, todo lo que es la captura de energía para esa transformación de la fotosíntesis, el ciclaje de los nutrientes, el ciclo del agua, la formación de suelo. Desde el momento que yo observo que tengo especies vegetales y tengo suelo, eso está permanentemente en formación. El suelo es un organismo vivo, como se le llama, no es solamente es de carácter abiótico, viéndolo de manera integral, y está en permanente formación. Al igual que los espacios de hábitats o áreas donde pueden ir ocupando diferentes individuos como condiciones o lugares de vida. ¿Cuáles son, o ya como los estuvimos mencionando, estos principales procesos ecológicos? La formación del suelo, la fotosíntesis, el ciclaje de los nutrientes, el movimiento de esos elementos químicos entre la parte viva y la parte no viva, el ciclo del agua, la detoxificación de las aguas o la regulación de la calidad del aire, que de por sí un ecosistema regula su calidad, son ejemplos de procesos ecológicos que pueden estar ocurriendo. Y cuando nosotros estudiamos un ecosistema, hay tres importantes conceptos que tenemos que conocer. El concepto del hábitat, es hábitat con T final, no con D final, siempre tengan presente eso. Es el lugar físico en donde vive un individuo. Y el nicho ecológico es la función que cumple un individuo. Es como decir, el hábitat es su casa y el nicho ecológico es su profesión. ¿A qué se dedica esa especie en el mundo natural? Y otro concepto interesante es el concepto del ecotono, que es un área de transición entre un ecosistema y otro, y tiene características de ambos. Si nos ponemos a pensar que el río es un ecosistema, y luego tengo un ecosistema terrestre como el bosque, existen áreas ribereñas, les llamamos en Paraguay, que están en toda la zona de Asunción, todo lo que es el área de contacto, el departamento central con el río Paraguay, zona de cordillera, arroyos y esteros, en donde hay un ecosistema de transición, húmedo, zonas inundables, presencias de especies como bien características que soportan presencia de mucha agua, como el caranda, que es un área de transición llamada ecotono entre el ecosistema río y un ecosistema terrestre llamado bosque bajo de la selva central, que es la que se encuentra en zona de cordillera y es una parte saliendo del departamento central. Son tres conceptos a tener en cuenta dentro del estudio de los ecosistemas. Como estuvimos hablando del nicho ecológico, era el lugar donde vivía una especie. Y como decimos, el hábitat de una especie es su casa, el lugar físico donde vive, y el nicho ecológico es su profesión, a qué se dedica. Si vamos a definir al nicho ecológico, le vamos a llamar como el conjunto de circunstancias, de características ambientales, de conexiones tróficas, conexiones alimentarias y funciones ecológicas que desempeña una especie en un ecosistema. Entonces, tener en cuenta, cuando hablo del nicho ecológico de las hormigas, estoy refiriéndome a esas características ambientales que se tienen que dar para que ellas puedan vivir en el sitio, puedan tener su casa, puedan acceder al alimento para permanecer con vida y puedan desempeñar su rol ecológico dentro de ese sitio. A eso le llamamos nicho ecológico. Es importante tener presente que dos especies no pueden tener el mismo nicho ecológico en un ecosistema. No pueden cumplir el mismo rol. Yo no puedo tener
dos descomponedores del mismo ser biológico en un ecosistema. O no puedo tener dos fijadores del mismo elemento. ¿Por qué? Porque van a competir entre sí. Y cuando yo tengo competencia entre dos seres vivos, en algún momento uno de ellos va a ser excluido y uno va a ganar la batalla. Entonces, tengan presente que no pueden convivir de dos especies que tengan el mismo nicho ecológico en un determinado sitio. Y yo puedo identificar en el campo ecológico dos tipos de nicho. El nicho potencial o nicho ideal, que es aquel sitio en el cual se satisfacen todas las necesidades de una especie, por lo tanto ella puede cumplir al 100% su profesión, lo cual es prácticamente imposible en el mundo natural, porque siempre van a existir algún tipo de deficiencia en cuanto a lo que necesita un ser vivo. A no ser que sean condiciones de laboratorio o cautiverio, en donde sí se podía crear un nicho ideal. Lo que nosotros más vamos a ver en el mundo natural es el nicho ecológico real, que es el que efectivamente ocupa una especie en condiciones naturales, y en este mundo siempre hay competencia, siempre gana el más especializado. Si una especie en algún momento falta o tiene algún tipo de problemas en su población, otra especie puede venir a ocupar su nicho, a quitarle el trabajo, como se dirían, y eso es lo que ocurre en el mundo real. Existe un nicho ecológico real, existe competencia y los seres vivos tienen que pelear por el acceso a sus recursos. Estos nichos en diferentes estudios ecológicos son graficados con este tipo de imágenes. A veces en una dimensión se grafica de acuerdo a una característica, por ejemplo, temperatura de rangos de vida, o relacionando temperatura con humedad, o relacionando temperatura con humedad y tamaño de los alimentos que necesita la especie. Estas imágenes también me ayudan a tener áreas relacionadas con el nicho ecológico de una determinada población de especie. En este caso, yo tengo el ejemplo de esta ave, en donde si yo relaciono el tamaño de sus presas disponibles y la altura en la cual puede cazar a esa presa, existe un área óptima que siempre va a ser menor que el área potencial, en donde si tiene presas de 4 milímetros a una altura de 4 metros, ese es el hábitat ideal para que esta ave desarrolle su nicho, su profesión, en la cual tiene que alimentarse de esta presa para la regulación del ecosistema. Luego, como que van disminuyendo las condiciones, pero el área en la cual de todas maneras puede sobrevivir la especie es mucho más grande que el área óptima. Por eso decimos que prácticamente no existe este nicho ecológico ideal de una especie. Existe un nicho real en donde la especie tiene que pelear por el acceso a sus recursos. Y vamos a llegar al concepto de los servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos, en realidad, en la década del 2000, surge con mayor fuerza la conceptualización. Es un concepto humano, un concepto económico, porque se relaciona con esos procesos de los cuales hablamos. Hoy en día podemos definir a estos servicios ecosistémicos como todos aquellos procesos que ocurren en un ecosistema y que tienen un beneficio para el ser humano. Tenemos 4 grupos de servicios ecosistémicos. Los de provisión, que en sí también se llaman bienes del concepto de bienes económicos, son todos los que tienen valor de mercado. Es decir, se pueden vender, uno los puede intercambiar por una moneda de mercado. Mientras que los servicios o los otros 3 grupos que se conocen efectivamente como grupo de servicios no tienen valor de mercado.
Aquí tenemos los servicios de soporte, que son los que se encargan de mantener el funcionamiento normal de un ecosistema. Los servicios de regulación, que regulan cómo funciona el ecosistema. Y los culturales, que se vinculan con la influencia de una cultura en la comunidad en la cual vive, en el ecosistema en el que vive, cómo maneja ese ecosistema. Si hablamos de servicios ecosistémicos de provisión, aquí podemos citar a los alimentos, a la leña de los bosques, a las fibras, a la madera, al agua dulce, a esos recursos genéticos que se obtienen de las variedades naturales, a las plantas medicinales y a las plantas ornamentales. Todas ellas o todos estos ejemplos tienen valor de mercado. Yo puedo intercambiar por moneda cambiaria, dólares, guaraníes, reales, pesos, lo que quieran, el nombre que quieran ponerle, alimento o madera. Puedo vender con esas características. Mientras que ejemplos de servicios de soporte, como esos procesos ecológicos de los que hablamos, lo que ocurre de manera normal en un ecosistema, eso se conocen como servicios ecosistémicos de soporte. La formación del suelo, la fotosíntesis, el ciclaje de nutrientes, el ciclo del agua o la detoxificación del agua son muy importantes para el mantenimiento correcto de la vida, pero yo no los puedo intercambiar por dinero. ¿Qué es la detoxificación? Para aclarar este concepto, todo curso de agua, toda agua que tiene movimiento, tiene la capacidad natural por el propio movimiento del oxígeno contenido en el agua, capacidad de depurar algunos contaminantes o algunas sustancias como materia orgánica u otro elemento químico que llegue al agua. Tiene esa capacidad. Pero hasta un determinado porcentaje. Si yo le adiciono el mayor porcentaje del que naturalmente puede degradar, entonces voy a estar causando una contaminación. Pero esa condición natural que tiene un curso hídrico de depurarse se conoce como el proceso de la detoxificación del agua. Puedo tener los servicios de regulación. La naturaleza se autorregula, es más, es una de sus principales propiedades. Regula la calidad del aire, regula procesos climáticos, regula el ciclo del agua, la recarga natural de los acuíferos es un proceso totalmente natural, regula procesos erosivos, purifica el agua de manera permanente a través de la aireación, el intercambio de oxígeno entre aire y oxígeno presente en agua. Hay un control biológico de plagas dentro de lo que es la dinámica de una cadena alimentaria. Hay procesos naturales de polinización, así como hay mantenimiento propio de la biodiversidad. Todos estos servicios, hoy en día conocidos bajo el nombre de regulación, ocurren de manera normal en un ecosistema. Y los servicios ecosistémicos culturales hacen referencia a las comunidades que viven en un ecosistema. Y hoy en día eso tiene muchísimo valor también para el ser humano. La diversidad cultural, las diferentes formas de vida son consideradas riquezas para nuestro entorno. Los valores espirituales y religiosos, esos conocimientos empíricos, los conocimientos empíricos forman parte de esos conocimientos tradicionales que hoy en día son muy valorados y buscan ser rescatados para aprender de generaciones anteriores. El paisaje, ese disfrutar que puede realizar un ser humano de aquello que observa, tiene un lugar bajo un servicio ecosistémico cultural, así como el valor cultural de herencia, esas transmisiones culturales de generación en generación de aspectos culturales y actividades de recreación. Entonces, esto forma parte de lo que hoy en día conocemos como servicios ecosistémicos culturales. Cuando hoy en día se describe a un ecosistema, ya sea porque se va a llevar adelante una intervención humana y se va a hacer una modificación de este ecosistema,
Siempre se trata de identificar cuáles son los servicios que podrían estar presentes en ese ecosistema, que se pueden perder o que se pueden ver comprometidos con cualquier actividad antrópica. Se valora mucho la identificación de estos servicios ecosistémicos. Y llegamos al concepto de la autorregulación de un ecosistema. Ya vamos a recordar que siempre hay interacción entre seres vivos y los factores físicos en todos los ecosistemas. Normalmente estos ecosistemas son cerrados para la materia, es decir, la materia que está presente dentro de un ecosistema no sale de ella, sino que va moviéndose dentro del ecosistema, pero es abierto para la energía, es decir, ingresa la energía y en varios momentos se la puede perder, sobre todo en forma de calor. Con esas condiciones, un ecosistema, o se conoce que un ecosistema es capaz de autorregularse y permanecer en equilibrio a lo largo del tiempo. Es tan sabio el funcionamiento de los ecosistemas que ellos tienen esta capacidad de autorregularse y adaptarse a las condiciones. Si vieron una condición climática de sequía, se adapta al ecosistema, lo mismo que si viene una condición climática adversa de inundación, también se adapta a estas condiciones. Algo que va a influir muchísimo en esta adaptación es el tamaño de las poblaciones de seres vivos. Y siempre el tamaño de las poblaciones de los seres vivos se van a ver influidas por el potencial biótico. El potencial biótico es la diferencia entre los que nacen y mueren. Hay un potencial biótico elevado cuando nacen muchos más de los que mueren y un potencial biótico bajo cuando mueren más de los que nacen. Así como también a lo que va a condicionar el tamaño poblacional es la resistencia al ambiente, es decir, qué tanto pueden resistir a una condición adversa esas poblaciones de seres vivos. Y estos factores pueden ser internos o externos. Algunos factores externos a la población pueden ser factores bióticos, como presencia de depredadores de esa especie o parásitos que le pueden causar alguna enfermedad. O pueden ser factores externos abióticos, como cambios en el clima, que hace que se desregule su metabolismo, eso influye en las tasas de mortalidad, o cuando hay escasez de alimento, o cuando ocurre algún tipo de catástrofe. Pero también pueden existir factores internos a la población, como el hecho de que cuando aumenta mucho la densidad poblacional, esto empieza a afectar ciertos hábitos reproductores. Una especie, naturalmente, cuando se desarrolla o ve que tiene muchas crías, y eso puede comprometer la permanencia, la supervivencia de la población, automáticamente se dan procesos naturales en donde las hembras empiezan a volverse estériles por un periodo de tiempo. Eso ocurre en casi todas las especies que están presentes en la naturaleza. Hay varias que sí no tienen regulación en cuanto a hábitos reproductivos, pero la gran mayoría sí tiene esa autorregulación interna de la población, que lo que busca es mantener con vida al mayor número de los seres vivos que efectivamente ya nacen. Y nos vamos a ir a un último concepto dentro de esta regulación en un ecosistema que se conoce como la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es el conjunto de cambios que se dan a lo largo del tiempo en un determinado ecosistema. El máximo cambio, la máxima estabilidad a la que llega un determinado ecosistema se conoce como etapa clímax. Ese momento es aquel en el cual tanto el ambiente físico como el ambiente químico ya no tiene muchos cambios, ya está estable, y la interrelación con los seres vivos que viven en un lugar está en una etapa de madurez. Es cuando hay una total compenetración y relación entre lo físico-químico y los seres vivos. Esa es la etapa clímax de un ecosistema.
pero siempre inician en una etapa inmadura en la que hay mucha competencia, hay poca relación, hay una gran diversidad de procesos en marcha, pero eso luego va evolucionando a lo largo del tiempo a través de la sucesión ecológica hasta llegar al clima. A nivel mundial, hoy en día tenemos muchos ecosistemas de los más prístinos, de los más antiguos que todavía se conservan en condiciones naturales, que se creen que ya están en un estado de clímax, de regulación entre la parte abiótica y la parte biótica. Pero otros que estaban en este estado y que fueron alterados por el ser humano para extracción, por ejemplo, de madera o extracción de algún tipo de alimento o para utilizar el suelo con otra actividad, fueron perdiendo esa estabilidad que tenían, fueron en regresión. Es decir, no, en vez de permanecer en equilibrio, fueron perdiendo estabilidad producto de las alteraciones y los cambios que ocasionaron los seres humanos. Entonces, si quisiéramos que vuelva a su estado anterior de equilibrio, tendríamos que volver a dejar que la naturaleza siga su curso y la naturaleza tiende a llegar a ese estado de máximo equilibrio. Ese es el concepto de la sucesión ecológica. Los cambios que puede ir sufriendo un ecosistema hasta llegar al equilibrio. Y si el ser humano altera el equilibrio, esto vuelve para atrás y tenemos que dejarle a la naturaleza nuevamente sin alteración para que pueda volver a recuperarse. Es como decir, yo tenía un bosque como los que teníamos en zona de Alto Paraná, zona de Itapúa, bien bosques de clímax equilibrados, los quitamos para realizar agricultura. Una de las condiciones menos equilibradas dentro de la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos dominancia de una especie. Si yo quiero, digamos, cerrar ese cultivo o paro con la actividad de cultivo en un área específica y quiero que vuelva a su estado anterior, tengo que dejarle a la naturaleza seguir su curso, que vuelva a incorporar esas especies que tenía anteriormente. Le va a ser más difícil porque está rodeada de, no de bosque, sino de cultivos. Va a tener que, a veces incluso hasta le tenemos que ayudar introduciendo especies de carácter vegetal. Y eso va a ir desarrollándose con el paso del tiempo y si con suerte se dan las condiciones y no hay nuevamente alteración, se va a llegar nuevamente a un ecosistema que llegue a la última etapa de la sucesión, que es el clima. Entonces, este concepto es para entender de que llegar al equilibrio en un ecosistema lleva tiempo y no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Siempre hay que dejar respetar los tiempos de la naturaleza y cualquier intervención o alteración que realiza el ser humano hace que esto vuelva para atrás y tenga que darse nuevamente un tiempo para que lleguen al máximo nivel de equilibrio. Entonces, esto queríamos ver en la clase del día de hoy. Estamos introduciendo conceptos de ecología, su estructura, sus procesos, cómo se vincula con la parte económica cuando hablamos de servicios ecosistémicos, hablamos de hábitat y nicho ecológico, porque todo esto ustedes lo van a llevar a campo el día jueves, van a observar un ecosistema y van a tratar de describir su estructura, ver qué procesos están ocurriendo en el lugar, ver si es un ecosistema que ya está en el clímax o es un ecosistema intervenido por el ser humano. Eso lo van a realizar en su práctica del día jueves. Recuerden que es una actividad propuesta por la cátedra, lo van a hacer ahí mismo en el campus para poder observar estos conceptos en casos reales de su propio entorno. Entonces, preguntarles hasta aquí si tienen alguna consulta, tienen algún comentario que quieran realizar. Todo bien hasta ahora, profe. Ok, gracias Daniel, muy amable. Hola. Bueno, entonces, ustedes tienen su actividad
el próximo jueves. Por favor, no se olviden, es muy importante participar de su práctica este día jueves. Este lunes nosotros vamos a tener clase, vamos a tener encuentro, vamos a hablar de la parte del funcionamiento de los ecosistemas, pero los contenidos para nuestra primera evaluación parcial, que va a ser el jueves 14, 16, 17, van a tener la primera evaluación el día de la práctica, va a ser hasta la clase de hoy. Solamente para aclarar y que también los compañeros tengan presente, nuestro contenido ya fijado, nuestro plan de evaluación para el primer parcial es hasta la clase del día de hoy. Entonces, más la práctica, que van a ver que es aplicación de estos conceptos. El contenido que desarrollemos a partir de las siguientes clases ya forman parte de nuestros contenidos de la segunda evaluación parcial. Y para que todos puedan tener también claro ese concepto, así como lo estuvimos fijando en nuestro plan de evaluación. Bueno, entonces agradecerles a todos por su presencia el día de hoy. Nos encontraremos para clase de teoría nuevamente el próximo lunes a las 3:30 y no olviden su actividad del día jueves para las actividades prácticas. Hasta nuestro próximo encuentro. Que tengan una muy buena tarde y un buen examen.